Recién comentaste, Javier, que estabas así con algunas lecturas o materiales sobre El Salvador, Ujú. que es para algún proyecto en particular, para algún futuro Estoy, libro. estoy, em, estoy con esta. Cuando escribimos con una estudiante graduada el libro El Estado Ambivalente, que en español se tradujo como Entre narcos y policías. Sí, eh, Ese es un libro que utiliza una fuente de datos que es medio novedosa, que son las transcripciones de escuchas telefónicas que conversan policías y narcos. Entonces es un libro que otra vez tiene una mirada muy granular, si se quiere, a cómo el Estado eh, colude, cómo el Estado hace negocios con el crimen organizado, digamos. A partir de esa fuente de datos que no había sido muy utilizada, digamos. Ha sido utilizada en los estudios de la mafia en Italia, por ejemplo, pero en América Latina se la ha estudiado poco. Entonces tuvimos acceso, gracias a contactos con periodistas y información pública, a esas transcripciones de muchos casos de colusión, digamos, y escribimos ese libro El Estado Ambivalente. Eh, Seguimos trabajando con otras dos gente que había sido estudiantes mías, y ahora son profesoras, y siempre que nos quedaba la duda cuánto esto se extendía a otros universos, obviamente, México, Colombia, qué sé yo. Entonces estamos escribiendo una especie de visión panorámica de lo que yo llamé en alguna vez la zona gris de la política, que se extiende a otros casos, digamos. Los traficantes y los policías hacen negocios no solo en Argentina, sino que eso es una instancia de un tema más general, que es que hay negociaciones clandestinas y secretas y cubiertas entre élites y gente organizaciones criminales o individuos que están dedicados al crimen en toda América Latina. Entonces, estoy leyendo sobre los pactos que hizo Bukele con la Mara Salvatrucha, estoy leyendo mucho, y en esto me estoy pasando en informes periodísticos, por ejemplo, El Faro en El Salvador, que se tuvieron que ir justamente por denunciar estos pactos a Costa Rica, el caso Metástasis en Ecuador, que también habla de estos pactos entre élites judiciales y políticas y organizaciones de traficantes, los casos de Honduras con su narcopresidente. Entonces estoy tratando de construir con este grupo de dos investigadoras más una visión un poco más panorámica de cómo funciona, cómo es la dinámica de la zona gris de la política. ¿Tenés algún método cuando vas leyendo, sos de escribir en la compu, ideas, ir marcando? ¿Cuál es el oficio ahí? Oh, el oficio es, a ver, eh, yo me aproximo a los datos no etnográficos, en este caso, estoy mirando a ver si los tengo acá. Espera. Eh, Esto que está aquí es un caso, te lo voy a mostrar así. Son 500 páginas uno de los casos judiciales, ¿sí? Entonces, mi manera de trabajar es la misma manera que me aproximo a los datos etnográficos, que es que imprimo como si fuese, digamos, todo lo que hay sobre el caso lo imprimo, le hago una primera lectura y después de la primera lectura empiezo a codificar y codifico y después lo vuelvo a leer y me empiezo a obsesionar con el caso hasta que, así como en la etnografía uno satura, y satura quiere decir, finalmente entendí. Bueno, aquí es lo mismo, digamos. Leo, leo, leo. Al principio no entiendo nada. En muchos casos, en este caso particular, no solo tengo el caso judicial, sino que tengo los audios. Entonces, los leo, escucho los audios. Cuando escuchás los audios, no entendés muchas veces el slang en el que hablan y no entendés, nadie te dice quién es el policía y quién es el ladrón, digamos. Pero después de escuchar durante mucho tiempo ahora sí, ya reconozco la voz
y otra vez, mi tarea no es atribuir culpabilidad ni nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, es un análisis mucho más relajado, porque si yo me equivoco o no me equivoco, nadie va preso, ¿sí? Es más bien establecer ciertos patrones de cómo es, por ejemplo, que se regula la violencia, cómo se regula el tráfico, cómo se establecen identidades, cómo se establece la confianza. Una de las cosas que para mí es una novedad y que creo que no está en la literatura y cuyas implicancias, si estamos en lo cierto, pueden ser muy importantes, es que uno sabe que muchas de las redes de traficantes están conformadas por redes de parentesco, ¿sí? Eh, Esto lo ve uno en la serie de Netflix de Colombia y lo ve lo lees, digamos. Son parientes, son eh, tíos, primos, sobrinos, porque como es red de confianza, se confía mucho, es un emprendimiento ilícito, entonces tienen que confiar unos con el otro. Lo ve uno en pequeños grupos de traficantes y lo ve en grandes organizaciones criminales. Lo que yo no sabía, y lo que aparece en muchas de estas transcripciones, muchos casos, es que también las redes de parentesco atraviesan, el policía que los protege es el tío del traficante o es el suegro del... Entonces ahí, si Interesante. eso es así, en algunos casos es así, eso nos ayudaría a entender por qué la colusión funciona de la manera y por qué se establece la confianza. Esa confianza preexiste al entramado criminal, si se quiere. ¿Sí? Pero bueno, eh, además de todo, esto es entretenido, ¿sí? Bueno, De hacer, digamos. Pero mi método y no sabía que era así hasta que empecé a reflexionar sobre cómo estoy. Yo es la primera vez que en realidad trabajo sostenidamente sobre documentos, sobre información secundaria, no sobre información que produje yo, digamos, entrevistas o observaciones etnográficas. Y mi impulso inicial, que después empecé a darme cuenta de por qué lo había hecho así, era aproximarme a trabajar el material como trabajé los datos etnográficos, digamos. la Lo etnografía. leo, lo leo, lo leo, lo leo, lo codifico, hasta que casi puedo anticipar, ahora pasa esto. Y lo mismo cuando abro digamos, el periscopio, si se quiere, no el microscopio, el periscopio, digo, a ver qué pasa en otros lugares, hago así por submarino, ¿no? ¿Qué pasa en otros lugares de América Latina? También me aproximo, estuve leyendo hoy toda la tarde, toda la mañana los informes del Faro sobre El Salvador, y los leo y empiezo a notar, y cuando me doy cuenta que mi estrategia es, sí, codificar, acá hay evidencia de qué es lo que están intercambiando, ¿sí? A ver, voy a anotar esto. Y así me aproximo a todos. Con el caso Metástasis, digamos, me estoy tratando de acordar el portal que da toda la información en crudo sobre este caso, que a partir de que a un traficante que estaba preso en una cárcel en Ecuador, lo matan, la jueza confisca sus celulares y cuando abre los celulares, se abre literalmente una trama de conexiones que este traficante tenía con jueces, con políticos, algunos dicen con expresidentes. Entonces, eso está accesible al público en general y se puede trabajar sociológicamente. ¿Sí?